verdad es que los bonobos lo solventan con sexo. Alguien se pone tenso y se le acerca a otro bonobo y le masturba. Tú imagínate cómo negociarían aquí el convenio sindical. Oye, ¿no has venido aún a vernos en directo? Pues se te van terminando las excusas porque estamos oficialmente de gira con El Sentido de la Birra Light. Aparte de los shows mensuales que hacemos en Madrid, vamos a estar visitando también varias ciudades de España. En cada show hablaremos sobre un tema jugoso con un invitado o invitada sorpresa. ¿Por qué no respondes a mis preguntas? Puede ser alguien que haya venido ya al programa o no. Solo podrás saberlo el día del espectáculo o cuando publiquemos la grabación en Podimo o en YouTube. El cielo idealizado, el cielo que aparece en portada de la revista Atalaya, el tigre y el alce conviviendo juntos, comiendo uno al lado del otro, que digo, ¿qué está comiendo el tigre? Vamos a estar haciendo ofertas especiales y sorteos para cada show en nuestras redes sociales, así que estate al loro para conseguir tus entradas al mejor precio o incluso gratis. Nos vemos muy pronto en El Sentido de la Birra. Pero el pornonativo es el que ya ha nacido erotizando su vida sexual y conociendo el repertorio sexual con la pornografía desde edades muy tempranas, ¿no? En España hay niños que creen en el ratoncito Pérez y están viendo porno, ¿no? O sea, 1 de cada 10 accede antes de los 8 años. 8 años. 8 años. Entre los 9 y los 11 años es la edad media para el primer contacto. Es verdad que es por accidente, pero claro, la industria de la pornografía se encarga de estar en videojuegos, compra algunos videojuegos donde puede tener parte y participaciones de esas empresas. De hecho, tiene sus propias empresas de videojuegos. La industria esta que hemos comentado, Ailo, tiene videojuegos, industrias de gaming que también han comprado o donde, bueno, generan videojuegos también sexualizados. Y entonces nos estábamos encontrando con niños y niñas de 9 y 11 años que son infantes que están consumiendo pornografía a edades realmente tempranas. Y esto es un porno nativo, un chico que ha aprendido que el sexo es un producto, que el sexo se consume, no se comparte, que el sexo tiene que ver con el yo-yo y el ya-ya, pero no con el tú y con el nosotros también, de alguna manera. Claro que tiene que ver con el yo, pero también con esa reciprocidad, que el sexo en lugar de tener que ver con cuidar al otro o ser responsable a nivel afectivo del otro, tiene que ver con usar, instrumentalizar al otro. Entonces han aprendido en lugar de un manual de instrucción, un manual de destrucción del sexo, ¿no? Estamos diciendo, o sea, tenemos datos a nivel de neurociencia de cómo puede afectar a un chaval de 8 años que consume porno desde los inicios. Sí, es verdad que todavía son muy limitados. Es muy difícil hacer estudios neurocientíficos porque son muy caros y a veces poco éticos también con menores. Entonces, esto está todavía también como creciendo. Hay algunos estudios con electroencefalogramas donde adolescentes que son adictos al porno se mide su actividad cerebral, ¿no? Entonces, lo que se observa es que su corteza prefrontal hay un exceso de ondas delta. Eso significa que su director de orquesta está haciendo un esfuerzo muy grande para intentar digerir toda esa dopamina, todo ese sistema de recompensa que le está dando la pornografía y, por tanto, acaba deteriorando y saturando, ¿no? A largo plazo lo que se ve es un deterioro en la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto dentro de una manera muy reduccionista y explicado de una manera muy sencilla, ¿no? Pero al final lo que vemos es que sus frenos del coche, del cerebro, se desgastan como unas pastillas de freno porque le doy algo tan compulsivo donde siempre lo puedo tener, donde siempre digo que sí, que luego me cuesta mucho decirle que no. ¿Y eso qué consecuencias puede tener a largo plazo? Pues incapacidad para controlar mis impulsos sexuales, por tanto, mi probabilidad de ser coercitivo a nivel sexual, de ser agresor a nivel sexual, también está aumentada. Mi empatía se destruye. Hay un estudio hecho sobre las neuronas espejo, que son las neuronas que tienen que ver con la empatía, con el cuidado, y otro sobre la oxitocina y la vasopresina, que tienen que ver también con el vínculo, con el respeto al otro, están muy presentes en el embarazo. Pues a nivel cerebral, tanto las neuronas espejo como los niveles de oxitocina y vasopresina están más deteriorados en las personas con mayor consumo o con la adicción, ¿no? Por tanto, su capacidad de ponerse en la mente del otro. Hay una canción de Carlos Ares que dice: te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho, ¿no? Yo creo que el porno convierte el sexo en esa parte como más superficial, donde no me hago cargo de tus necesidades afectivas, donde no te pienso, luego existes, ¿no? Entonces, esta empatía y esta capacidad de hacerme cargo de lo que tú necesitas, pues está deteriorada. Recuerdo un chico que me decía en un taller, yo doy muchos talleres con adolescentes, en institutos, en colegios, en ayuntamientos, y me decía: ¿pero por qué voy a cuidar de alguien con el que solo me acuesto? Él le decía de broma: hombre, un vasito de agua le tendrás que dar, ¿no? Si tienes sed, a la pobre chica, ¿no? Pero era algo que estaba muy, muy instaurado y a mí me llegan mensajes de Instagram de barbaridades, ¿no? El otro día en un podcast hablé de la violencia, lo que estamos hablando ahora, y me escribió un anónimo que no tenía, un user 487, ¿no? Y decía: bueno, yo no entiendo lo de la violencia, si a todas las mujeres les gusta que le pisen el cuello, la pisoteen, la degraden, la humillen. Y ostras, es que esto es el mensaje que están recibiendo muchas
muchas personas, que los que nos cuestionamos esto quizá tenemos cierta sensibilidad o al menos hacemos pensamiento crítico, nos cuestionamos las cosas, pero la gran mayoría de personas que consumen pornografía lo dan por hecho, piensan que el porno es fiel a la realidad y esto acaba degenerando en problemáticas conductuales, de relación y a la hora pues, de tratar a las propias personas, ¿no? También nosotros hemos publicado una revisión sistemática muy importante en una revista de alto impacto, donde se ha visto que el consumo de pornografía favorece las creencias machistas, ¿no? El sexismo hostil, el doble estándar sexual, que significa que el varón puede tener muchas relaciones sexuales, pero la mujer no. Esto que está de moda del body count ahora, que igual lo has visto en redes sociales. Y los mitos de la violación. Los mitos de la violación es que cuando hay una violación, tú culpas a la víctima. Pues se lo iba buscando, es que había bebido, iba provocando, ¿no? Esto que pasa ahora a veces en los debates sociales, que es curioso, ¿no? Porque cuando alguien pega un tiro a otra persona, nadie culpa al que ha recibido el tiro. Sin embargo, con esto, por ese componente también, ¿no? Machista y al fin y al cabo misógino, pues se ha visto que favorece esos modelos cuanto mayor es el consumo de la pornografía. Por tanto, su forma de ver el mundo, de entender las relaciones humanas, su forma de relacionarse y de actuar está modificada y moldeada por el consumo de la pornografía, ¿no? Pero aquí estaríamos entonces ya yendo a una tercera capa, que es la capa social, ¿no? Y cómo esto nos afecta Mm. como sociedad. ¿Ves como que hay o has encontrado correlación entre los países que más pornografía consumen y la violencia sexual? Pues mira, esto es un fenómeno muy multicausal. A veces hay titulares muy sensacionalistas y hay que ser cautos porque no es tan fácil como decir sí y no o siempre, ¿no? La violencia ha existido siempre y la agresión sexual ha existido siempre. Por tanto, hay otros factores que tienen que ver con factores culturales, estructurales, factores biológicos, haber recibido abuso en la infancia que te predispone a la violencia, haber visto una relación de violencia machista en tu casa que luego la puedes replicar, por ejemplo, impulsividad. Entonces, no es solo la pornografía, pero la pornografía podríamos decir que es una gasolina que alimenta ese fuego, ¿no? Legitima, banaliza, normaliza ese modelo, aumenta la probabilidad de la violencia, de coerción sexual en el noviazgo. De hecho, hay un estudio que indica que el chico que ve porno, o adulto también, tiene 2 veces más de probabilidad de ser agresor sexual que el que no ve porno. Y la chica que ve porno tiene 4 veces más de probabilidad de ser una víctima sexual online u offline que la chica que no ve porno, ¿no? En el caso de los chicos, porque replica ese patrón de dominancia, de agresividad. Y en el caso de las chicas, porque normaliza el permitir la violencia, considera que lo normal y lo esperable para su placer sexual le debería gustar ese modelo violento. Por tanto, su asertividad sexual o su capacidad para decir que no, poner un límite o hacerse cargo de su propio placer, de lo que le gusta, está deteriorada, ¿no? Fíjate hasta qué punto en 2021 hicieron un estudio en los Estados Unidos en el que vieron que los chicos universitarios que veían porno habían normalizado el estrangulamiento sexual como una práctica habitual, que la debían practicar siempre porque a todas las chicas les gustaba y que además la deberían practicar sin su consentimiento, ¿no? Es decir, o sea, todo ese modelo pornográfico de agarrar por el cuello de una forma muy fuerte, de esa sexo oral como muy intenso que casi ahoga a la persona, ese tipo de prácticas se deben practicar de forma normal, natural, sin el consentimiento de la persona y es lo esperable, ¿no? Que tú tengas tu primera relación sexual y tengas que practicar esa práctica, que haya sexo anal, cuando a lo mejor todavía no te has dado casi ni un beso, ¿no? De hecho, en un congreso de sexología nos decían que los adolescentes ya casi ni se besan en el sexo, ¿no? Y, ostras, qué pena, ¿no? O sea, que el sexo pues puede ser más intenso, menos intenso, tener una práctica, una conducta, pero que no haya ese componente como de conexión con el piel, con todas las terminaciones nerviosas que hay. Es más, te utilizo un placer como muy rápido, muy intenso, ¿no? Masivo, lo que decíamos antes, y venga, pues voy a por el siguiente placer, pero me pierdo parte de la experiencia, ¿no? Pues como la música, ¿no? O sea que ahora hay inteligencia artificial haciendo música, ¿no? Tú habrás ido a miles de conciertos, aquí a Madrid, a la Sala Barco, en directo, acústicos, ¿no? Que es real, es auténtico, tiene unos ingredientes de conexión. A mí me encanta la música, toco la guitarra también y tuve un grupo bastante malo hace unos años y le tengo mucho cariño. O sea, voy a todos los conciertos que puedo y esa experiencia que ocurre en directo, esa experiencia humana que hay de conexión entre la persona que oye la música, no tiene nada que ver con el autotune que le estás poniendo a un trapero de turno, que algunos lo hacen muy bien, ¿eh? Y tienen letras estupendas, pero esa esencia, esa magia que tiene lo humano, ¿no? Y lo que crea el ser humano, que la música lleva tantos años con nosotros, pues creo que también se está perdiendo en el sexo, con la pornografía, ¿no? Estamos perdiendo esa conexión, esa mirada, ese piel con piel. Lo que pasa con los tomates, que ya no saben a tomates en el supermercado. Claro, entonces, esto, si vemos que está conviviendo, por un lado, esta narrativa del porno, del no consentimiento, etcétera, con luego una narrativa de género que habla de lo que es el consentimiento y que
Bueno, a nivel legal se ha llegado como a reducir a agresión sexual cualquier conducta inapropiada dentro del ámbito sexual, etcétera. Quiere decir que sigue pesando más la narrativa del porno que la narrativa social predominante respecto a esto. Desgraciadamente sí. O sea, y esa es la pena, que todo el avance que se ha podido hacer y todo el trabajo que se está haciendo desde el activismo, desde el feminismo, para proteger, para equiparar en derechos, para hablar del consenso, de la reciprocidad, bueno, de lo esperable y lo normal, o debería ser normal en una conducta sexual, lo está tumbando la pornografía, porque hay muchas más personas que ven pornografía a personas que leen libros de género, de feminismo, que escuchan un podcast donde se debata de este tema, ¿no? Entonces, me parece que la pornografía está tumbando todo ese avance y por eso la gran mayoría de corrientes feministas actuales son bastante abolicionistas, tanto del sistema prostitucional como de la propia pornografía, porque consideran que es un modelo de sexualidad que hace que la mujer pierda y que siga legitimando un patrón donde se instrumentaliza el cuerpo, se explota el cuerpo y se comercializa con el cuerpo. Curiosamente, pues en plataformas como OnlyFans, el 99% de las que crean contenido son mujeres y la gran mayoría de consumidores vuelven a ser hombres, ¿no? En la prostitución, en nuestro país, creo que 1 de cada 3 varones admite haber pagado por sexo.